Muy buenas noches, estamos en directo otro martes más, al igual que cada jueves en Canarias al Día, en el programa en el que analizamos todo lo que ocurre en la actualidad y en el que intentamos dar algunas claves de aquellas cosas que no se suelen contar en otros medios de comunicación tradicionales. Para ello es fundamental la labor que desempeña en esta mesa Óscar Martín, compañero periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, David. Buenas noches a todos los espectadores. Bueno, tenemos muchos asuntos, así que vamos a empezar rápido, Óscar, porque un asunto que se nos había quedado pendiente, que queríamos comentar, que es muy importante, que ya hemos tratado aquí en otras ocasiones, es esta noticia que leíamos en varios medios de comunicación, pero nosotros queremos destacar al periódico El País. Es sin duda un medio de comunicación que ha demostrado cómo con el periodismo se puede luchar contra los abusos, contra las injusticias e intentar incluso que se pueda llegar a reparar el daño. Esto es lo que ha ocurrido con esa investigación que abrió en su momento el periódico El País sobre los abusos en el seno de la Iglesia. Gracias a esa investigación, bueno, fueron muchas las víctimas que pudieron dar un paso al frente, que pudieron ser identificadas, y al final la reacción, la presión social y mediática ha obligado a la Conferencia Episcopal, a la Iglesia, a rectificar, a por lo menos pedir perdón e intentar reparar ese daño. Vean este titular del periódico El País. La Iglesia española indemnizará a todas las víctimas de abusos que lo pidan, incluso cuando el acusado haya fallecido. Los obispos corrigen su postura de los últimos años y anuncian un plan para compensar a los afectados, analizando caso por caso y cuando haya convicción moral de que se ha producido la agresión. Lo de la convicción moral, ya entramos en esos términos religiosos que bueno, pues tendrá que explicarlo a qué se refiere la Conferencia Episcopal, pero sí que es verdad que en este contexto ha habido personas que han sido fundamentales. Hablaba del papel del periódico El País, pero también aquellas que han tenido la valentía, que han sido capaces, y no siempre fácil, por supuesto, depende del contexto de cada uno, de muchísimas circunstancias, pero hay personas que han sido capaces de dar un paso al frente, de contar su experiencia. Eso ha ayudado también a muchas otras personas a dar ese paso, a tener esa valentía de poder liberarse de esa carga que ha supuesto para muchas personas esos abusos sufridos en el seno de la Iglesia. En la vía penal, la mayoría de estos casos de los delitos que presuntamente se habrían cometido han prescrito, pero sí que puede haber reparación en otras vías, en este caso, pues por ejemplo, con esa declaración que ha hecho la Conferencia Episcopal. Les decía, les hablaba de esas personas valientes que han dado pasos que han sido fundamentales en este camino, en este proceso, y una de ellas es un vecino de La Laguna, de Tejina, Ciro Molina, una persona que en su momento pudimos escuchar en diferentes medios de comunicación, especialmente en Radio Club Tenerife, en la cadena SER, y al que también, sobre todo, pudimos escuchar en un pleno municipal el pasado mandato en el Ayuntamiento de La Laguna. Allí pudo dar una explicación de lo que había ocurrido, allí pudo contar el relato, pudo contar su historia y pedir que se hiciera justicia. Hoy vamos a saludar también a esta hora de la noche en directo a Ciro Molina, al que damos las gracias por acompañarnos para poder analizar esta noticia tan importante con esta decisión que ha anunciado la Conferencia Episcopal. Ciro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Míname Televisión. Buenas noches, David Cuesta, y buenas noches, Óscar. Les agradezco que me den esta oportunidad para poder hablar con ustedes, porque al hablar yo pues se está dando de alguna manera visibilidad al problema. Respecto a lo que comentabas del pleno, en el pleno la intención fue precisamente hacer un acto, ciertamente era un acto político, pero era un acto político de reparación, y lo que se intentó fue recabar los apoyos, la mayoría de apoyos posibles para llevarlo a cabo. No fue posible. La Laguna hubiera sido el primer ayuntamiento en apoyar a las víctimas de abuso sexual en la Iglesia. Pues la democracia es así, si se pierde una votación se pierde, pero realmente yo ese día no perdí nada, más bien gané. Yo creo que la Laguna en sí ganó, ¿no? Ahí se pervirtió un poco el debate, pues hablando de que no había competencia, aquello parecía la sala del Tribunal Supremo, y en La Laguna, yo que sigo mucho la política lagunera, pues he visto que se han debatido muchos temas en los que La Laguna no tenía competencia. Pero bueno, se decidió de esa manera y al final la democracia, ¿no? Y ahora pues recientemente me ha llegado el informe del Defensor del Pueblo,
que está formado por 408 testimonios directos de personas como yo en ese informe soy un número, pero ahí se recogen las vivencias que todas las víctimas hemos tenido. Y después, por otra parte, se hizo una encuesta, se encargó una encuesta con su ficha técnica. La encuesta es un método científico validado para la investigación y se hizo a 8.000 personas, y de ahí es donde salen las 440.000 víctimas, que si se comparan con otras investigaciones que se han hecho en países europeos o en Canadá en los años 89 o en Estados Unidos y tal, pues son cifras muy parecidas. Quizás en Alemania, en Francia y en España son más altas esas cifras, esas víctimas, ¿no? Y bueno, el informe ese pues hace recomendaciones. El informe ese es importante para mí en el sentido de que es un reconocimiento oficial, es decir, nadie podrá nunca decir que eso no pasó. Nadie podrá decir que fueron casos aislados, etcétera, ¿no? Entonces ahí hacen recomendaciones, la Iglesia critica ese informe, critica las cifras que se dan, pero no dice que debido al concordato con la Santa Sede, pues los investigadores no pueden ir a los archivos a investigar, los investigadores tienen que conformarse con la documentación que le envían las diócesis. Entonces, bueno, podríamos también analizar pues cómo han sido el cambio de postura de los obispos, ¿no? Han pasado de negar, de ser incapaces de ponerse en la piel de las víctimas, de compadecer con ellas, de decir que eran casos aislados, a reconocerlo. Y bueno, no solo ya reconocen el daño o los delitos, sino que ahora quieren controlar también lo que son las indemnizaciones. ¿Por qué? Porque si ellos no controlan el tema de las indemnizaciones, las cuantías no las van a poder controlar. O sea, yo creo que quien tiene que fijar las cuantías en ese sentido pues debería ser un órgano pues objetivo, un órgano independiente, ¿no? Y bueno, la Iglesia pues en este tiempo ha jugado a silenciar a las víctimas, a condenarlas, incluso a denigrarlas. Me gustaría también reflexionar sobre las conciencias de dichos obispos, ¿no? Que ahora hablan de obligación moral, de indemnizaciones por obligación morales, y en estos años pues eso es lo que te decía, que se han dedicado a silenciarnos. Y bueno, es curioso que hablen de daños morales solo cuando ha habido muchos más daños, o sea, psicológicos. Hay personas que trabajar con niños le ha supuesto un problema. Por ejemplo, en mi caso, yo ahora trabajo con menores, pero yo durante muchos años no pude trabajar con menores porque me había reflejado en ellos, ¿no? Entonces, se han vulnerado pues los derechos que recoge la Constitución y se han vulnerado también los derechos humanos, ¿no? Ciro, entonces sorprenden. Te quería preguntar, la verdad es que te agradezco muchísimo todo este análisis que estás realizando, pero te quería preguntar un poco para no perder el hilo de algo tan importante como es ese paso que ha anunciado la Conferencia Episcopal. Por tus palabras, podemos entender que consideras que es insuficiente este paso, este anuncio realizado, siendo importante, insisto, es insuficiente este anuncio realizado por la Conferencia Episcopal. Hombre, claro que es insuficiente porque la Iglesia está tomando esa decisión porque se ha visto obligada, y se ha visto obligada por el Vaticano, por la presión social. De todo este tema no estaríamos hablando sin la investigación que ha hecho el país, no estaríamos hablando sin todos los pasos que ha dado a favor la Asociación Infancias Robadas, ¿no? Con Juan Cuatro Casas o con Miguel Hurtado. Entonces, al final, sí, vale, tú me das das dinero a la víctima, vale, reparas un poco en el sentido jurídico o judicial, pero al final yo como víctima lo que quiero ver son hechos. Yo lo que quiero es que los daños se reparen con hechos también, es decir, que se depuren responsabilidades. A mí no me vale solo el dinero en caso de que me lo dieran, ¿no? Yo lo que quiero es que el obispo dimita, que asuma su responsabilidad, porque el obispo mantuvo a ese sacerdote en el asilo de ancianos de La Laguna después de sacarlo de Tejina, ¿sabes? Entonces, ese obispo no hizo nada para apartar a ese sacerdote de su ministerio. Cuando yo denuncié por segunda vez y ya venía la expulsión del clero de Roma,
pues ese sacerdote decidió pedir dispensa a Roma y colgar los hábitos y largarse. O sea, ahora ni siquiera él podría responder, la Iglesia podría responder por él, ¿no? Entonces yo sí pido la dimisión del obispo, incluso le pido al Consejo de Vicarios, al Colegio de Consultores, al Presbiteral, incluso al conjunto de canónigos, que le recomienden eso al obispo, que se plantee renunciar o que sus superiores lo cesen. ¿Por qué? Porque es una manera de depurar responsabilidad. Lo que no puede ser es que en este país, cada vez que haya un problema, se intente tapar con dinero, y aquí no ha pasado nada, y aquí paz y en el cielo gloria. Las víctimas necesitamos ver que se depuran responsabilidades y asumir una dimisión, un cese. ¿Tú crees una que manera de asumir una responsabilidad? Sí, ya ha habido obispos en otros sitios que han renunciado. ¿Crees que, precisamente un poco escuchándote, ¿no?, el poder que parece que tiene Bernardo Álvarez, el obispo de Tenerife, ¿crees que se reflejó en ese pleno, en lo que decidieron los grupos políticos a la hora de tumbar esa moción? ¿Crees que estaba la presión detrás del obispado de Tenerife y del obispo Bernardo Álvarez? Yo no sé qué fue lo que se coció entre bambalinas, ¿no? Qué fue lo que se tejió entre bambalinas, ¿no? Pero cuando un político es capaz de defender intereses eclesiales, eso significa que el político está sometido a la voluntad eclesial, que la Iglesia tiene poder sobre ese político. Y a mí no me sorprende que lo tenga en políticos conservadores, incluso de la ultraderecha o de políticos que se nutren de los movimientos reaccionarios postconciliares, ¿no? Después que surgieron después del Concilio Vaticano II. A mí eso no me sorprende. A mí me sorprende que gente progresista, que son los aladíes, ¿no? Digamos los guardianes, los gerifaltes, del progresismo en Tenerife, se hayan prestado a eso. Eso yo lo respeto porque es súper legítimo. Yo no le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer, menos políticamente, ¿no? Acepto lo que deciden la mayoría. Pero te decepcionó, entiendo que te decepcionó el PSOE de La Laguna en este caso. Por supuesto que sí. Porque lo que ha hecho el PSOE a nivel nacional ha sido todo lo contrario, ¿no? De hecho, en algún municipio incluso el PSOE ha apoyado que pederastas no volvieran a esos municipios, ¿no? Es decir, lo que a una víctima, el problema de las víctimas muchas veces es que la justicia, por eso se habla de justicia reparativa, es que los mecanismos jurídicos que hay o judiciales que hay no sirven para hacer frente a lo que padece una víctima. De hecho, un caso claro se dio cuando se aprobó el tema de la violencia de género, etcétera. Ahí se hizo una modificación legislativa de tal manera que se invirtió la carga de la prueba. No es la víctima la que tiene que demostrar las acusaciones, ¿no? Entonces, yo creo que también en este tema ha fallado un poco el tema jurídico, judicial. O sea, y tú después ves que el PSOE a nivel nacional o que las Cortes, que no ha sido mérito del PSOE, no ha sido mérito tampoco ha sido mérito de la gente que se ha ido a manifestar a favor de que se hiciera una comisión de investigación, ha sido a favor de las firmas que se han recogido, o sea, ha sido gracias a las firmas que se han recogido, etcétera. Entonces, después eso cristalizó en la investigación que hizo el Defensor del Pueblo. Sí, no les quedó más remedio. Digo que no les quedó más remedio al PSOE nacional. Lo que es llamativo es que incluso en ese contexto el PSOE de La Laguna no haya sido capaz de seguir esos pasos, Óscar. Sí, bueno, Ciro, yo primero aprovecho para trasladarte públicamente mi apoyo, mi absoluto apoyo, y para felicitarte también públicamente por tu coraje y tu valentía, que lo denuncies públicamente en los medios de comunicación y que lo estés denunciando a esta hora de la noche. Te deseo mucho ánimo porque entiendo que pasaste momentos tremendamente duros, difíciles de explicar. En este caso, bueno, esos abusos desde 1997 hasta 2023. Por otro lado, quiero decir que la relación del alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, del PSOE, con el obispo es buena.
es excelente, la relación de Coalición Canaria con el obispo de La Laguna es excelente y la relación del Partido Popular con Monseñor Bernardo Álvarez es excelente. Eso por un lado. Por otro lado, en aquella época, cuando sufriste esos abusos que denuncias, que apareces en esos informes del Defensor del Pueblo, el obispo en aquella época era Felipe Fernández, ya fallecido hace algún tiempo, y el vicario general era el que ahora es obispo de la diócesis nivariense, Bernardo Álvarez. Cuando ocurren los hechos, has denunciado, Ciro, que apartaron al párroco de Tejina. Siendo Bernardo Álvarez vicario general, en aquella época le trasladaste lo que te había ocurrido. ¿Qué te dijo Bernardo Álvarez en ese momento? No, a mí yo nunca hablé con él. O sea, se le trasladó directamente al obispo. Vale. Lo que vamos a ver, yo creo que la postura de la iglesia, de Bernardo y demás, ha sido bastante reactiva, nada proactiva. Es decir, tú no puedes esperar a que venga toda esta presión mediática, a que cambie un papa, a que se empiecen a tomar directrices a nivel interno, a nivel canónico, para tú empezar a tomar decisiones. Si a ti se te comunicó eso en su momento, si tú sabías que un hermano tuyo en el sacerdocio, etcétera, estaban cometiendo esa falta, y tú ya, o sea, la iniciativa de denunciarlo, incluso a nivel penal, también era de ellos, y ellos nunca lo hicieron. Y Ciro, en 2014... este sacerdote, que no voy a decir el nombre por respeto a la presunción de inocencia, aunque bueno, o sea, sabemos que ha habido casos en Vallehermoso, en San Juan, en Tacoronte y en Granadilla, ¿no? Pero bueno, por respeto, para que no me digan que soy pues tal, pues bueno, pues no lo voy a nombrar. Pero ahí la iglesia no tuvo ningún tipo de iniciativa. La iglesia tenía que haber apartado al primer momento que se enteró de esos casos, haber apartado a ese sacerdote. Ese sacerdote no tenía que haber venido a Tejina. Sí, Ciro, Eso rápidamente. es lo más grave y lo más perverso del asunto. Sí. Todo el mundo en el clero sabía la debilidad de ese sacerdote. Sí. Ciro, dices que en aquella época no tuviste la oportunidad de hablar con Bernardo Álvarez siendo vicario general. En 2014, cuando entra en vigor el protocolo que obliga a la Iglesia a denunciar los casos, ¿tuviste la oportunidad en esa época de hablar con el señor Bernardo Álvarez? Sí, en esa época sí y tal, y entonces él me contestó con una carta formal, pues dirigiéndome a mí a la... decir esa carta? ¿Qué vino a decir esa carta, Ciro? Era una carta muy formal, era una carta en la que me invitaba a poner los hechos en conocimiento de la justicia, y en la que decía que había tomado la medida de suspender cautelarmente a ese sacerdote. Pero recordemos, tuvo que producirse una segunda denuncia para tomarse esa decisión. La verdad que... Tuvieron que cambiar las directrices en Roma para tomar esa decisión. La decisión de apartar al sacerdote la tenían que haber tomado ellos desde el mismo momento en el que conocieron los primeros abusos. Si en la época de Franco Gascón no se pudo hacer, vale, se entiende en ese contexto. Pero hace 15, 20 años, 25, 30 años no se podía haber tomado esa decisión. El problema es que siempre lo fueron cambiando de parroquia y terminó en un asilo de ancianos con personas vulnerables también, ¿no? Entonces, o sea, tú sacas a un sacerdote que ha tenido problemas con menores, con personas vulnerables, y la metes en otro centro con personas vulnerables, coño, mételo de penitenciario, de confesor de los presos, por ejemplo, ¿no? En el caso de que esa medida fuera la correcta, ¿no? La verdad sí lo que... A él le siguieron dando oportunidades, y eso es lo perverso, y ahí es donde Bernardo ha sido cómplice. Ahí es donde Bernardo ha sido cómplice. Pues cuando tú imagínate cómo me puedo sentir yo cuando lo oí una vez decir aquello que los menores provocábamos a los curas. ¿Cómo? Y eso esas cosas solo se entienden cuando se habla desde la impunidad, cuando se habla desde que, bueno, pues yo puedo hacer lo que quiero, me respetan, represento el poder religioso, y bueno, pues como creo en el perdón y aquí todo se puede, pues no, señora, en caso de abusos sexuales el perdón no vale. En el caso de un abuso menor el perdón no vale. El perdón está bien para Dios, para el confesionario, para una relación si se quiere, pero para cuando se comete un delito no vale.
La verdad que ha habido una omertá durísima y sobre todo para las víctimas, obviamente, ¿no? Tú lo decías muy claro, ¿no? Cuando en 2008 salieron a la luz aquellas declaraciones de Bernardo Álvarez, que después se intentaron tapar, pero estaban grabadas. Y yo recuerdo, yo trabajaba en el periódico La Opinión de Tenerife cuando aquello ocurrió y cuando se publicó. Y la verdad es que es sorprendente, insisto, cómo la Iglesia intentó tapar eso, pero es un reflejo de cómo se han intentado tapar todas las cosas. Lo primero, esos abusos sexuales, ¿no? Es la forma de actuar que ha tenido la Iglesia en general y en particular en Tenerife, el Obispado de Tenerife y el obispo Bernardo Álvarez, está claro. Sí. Y es una muestra de cómo son sus razonamientos mentales. Es decir, cuando una persona compara la homosexualidad con el alcoholismo, ahí uno se da cuenta de los argumentos que es capaz de hacer esa persona. Esa persona, pues a mí me cabrea, y me cabrea lo que dijo los niños, y me ha cabreado otra tal. Yo lo puedo culpar como tal, vale, lo puedo culpar, pero usted tiene que tiene que asumir sus responsabilidades políticas. Sí, no, usted, de la misma manera, con la misma facilidad que se expresa, pues con esa misma facilidad usted puede decir, mira, pues yo no he actuado bien en este caso, presento mi renuncia y ya está. No lo vamos a aislar en La Palma, no lo vamos a mandar para la isla Santa Elena ni nada, simplemente si usted comete un grado que ya, o sea, es que estamos hablando de delito, vulneración de derechos humanos, o sea, no estamos hablando de un robito del cepillo de la Iglesia, ¿no? Estamos hablando de casos graves. Y si las víctimas no vemos ese tipo de decisiones, pues bueno. La verdad, Ciro, que es terrorífico, ¿no?, que esto haya pasado, pero sobre todo tenemos la suerte de que hay gente que ha dado pasos adelante y ha podido contarlo. Nosotros tenemos que continuar, Ciro. Yo te agradezco muchísimo que hayas hablado con nosotros. Nos gustaría volver a hablar contigo en el futuro. Ojalá que sea para dar buenas noticias. Es verdad que esto ha sido un paso, pero como tú bien has dicho, es un paso insuficiente y que siga habiendo personas que han sido, palabras que tú has usado, cómplices y con las que yo creo que nosotros en esta mesa estamos de acuerdo, de muchos de estos comportamientos que siguen tomando decisiones dentro de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Y eso es lo grave. Ciro, de verdad, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Y por dejarme hablar. Un abrazo para los dos. Buenas noches. Un abrazo muy grande, Ciro. Buenas noches. Óscar, la verdad que tremendo el relato de Ciro. Sí. Insuficiente este paso de la conferencia episcopal, importante, pero insuficiente. Y por otro lado, sin olvidar el papel que ha jugado el obispo Bernardo Álvarez, que sigue siendo obispo, y sobre todo la complacencia que ha tenido y el apoyo en el poder político que se reflejó claramente hace más de un año ahí en ese pleno del Ayuntamiento de La Laguna, en el que los grupos políticos, ante esa moción que pedía que se destituyera a aquellas personas que habían participado en todo esto, se presentó una enmienda a esa moción para al final suavizarlo todo aquello y que se quedase en un apoyo genérico a las víctimas. Ahí se demostró la cobardía política que existió. Y la complicidad. Y la afinidad de los grupos políticos, en este caso los principales grupos políticos del Ayuntamiento, en este caso con la figura de Monseñor Bernardo Álvarez. Especialmente sorprendido y decepcionado, Ciro, con Luis Geray Gutiérrez, el Partido Socialista. Parece mentira el Partido Socialista, ¿no? ¿A dónde ha llegado? Pero bueno, ya saben, la ciudad de La Laguna, la Semana Santa importante en este municipio. Desde luego, por cierto, ha cuestionado la figura de Bernardo Álvarez, ha pedido que Bernardo Álvarez deje esa responsabilidad o abandone esa responsabilidad como, insisto, obispo de la diócesis nivariense. Desde luego, yo no me quiero poner en el pellejo de Ciro Molina, ¿no? El dolor que debe estar todavía soportando, bueno, pues a lo que él considera que sufrió esos abusos por parte del que fue el párroco de Tejina, esa impotencia, desde luego, y ese desespero al ver que no se toman responsabilidades con todas las consecuencias. Pero desde luego todos somos conscientes que durante una época, durante una larga etapa, la Iglesia miró para otro lado. Y todos fueron cómplices en ese apoyo entre unos y otros, insisto, ante casos que ahora, bueno, pues están saliendo, y porque ha salido ese informe, como decías al comienzo, del Defensor del Pueblo. 440.000 víctimas en España, insisto, en este caso, y una veintena... Es una cifra terrorífica. Claro, y una veintena de centros en Canarias donde se produjeron estos casos, según el informe demoledor del Defensor del Pueblo. Insisto, lamentable y grave. Bueno, y otro asunto lamentable y grave, vamos a seguir pasando página, pero la verdad es que la actualidad nos ha dado hoy otra bofetada con respecto a la violencia machista que siguen padeciendo muchas mujeres en España y en el mundo en general, pero en Canarias en particular y en Tenerife, en el sur, en Arona, ha ocurrido esto en la jornada de hoy. Vean el titular de Canarias Ahora: detenido un hombre en Tenerife por prender fuego a su vivienda con su mujer y su hijo de 4 años dentro. La mujer está en coma inducido y el menor tiene lesiones leves. El presunto agresor está acusado de tentativa de homicidio
incendio, amenazas y coacciones. Se encuentra en prisión provisional acusado, insisto, en este momento investigado por estos delitos por los que en algún momento tendrá que ser juzgado, pero bueno, todo apunta, todos los indicios apuntan a esa autoría por parte de este hombre que llegó a entrar a la vivienda para intentar sacar dinero que había dentro, incluso después de haber cometido o de haberle prendido fuego. La verdad es que es durísimo, y cómo incluso en ese odio hacia la mujer, en ese odio, es muy difícil de intentar comprender la mente de una persona para poder llegar a hacer esto, ¿no? Pero cómo incluso es capaz de llevarse por delante, por suerte no, pero podría haber ocurrido la vida de su hija de 4 años. Sin duda ha sido terrible. Eso ocurrió el miércoles en un barrio de Arona, en el sur de Tenerife, en Valle de San Lorenzo. Cuando ocurrió, bueno, pues afortunadamente cuando acude la policía local y los bomberos, se procede inmediatamente en un primer momento a la detención de este individuo de 31 años de edad, nacionalidad rumana, ella de nacionalidad española, 34 años. El niño de 4 años fue, insisto, inmediatamente detenido. Entró en la vivienda de ella, de la pareja, supuestamente, presuntamente le prendió fuego. Ella en estos momentos, por lo menos hasta hace unas horas, según la información de la que yo he podido disponer, está inducida en coma, ingresada por quemadura en el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Y bueno, pues esta misma tarde, según nos contaban desde el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se procedía al ingreso en prisión, concretamente el juzgado de violencia sobre la mujer de este individuo, como decías, David, prisión preventiva comunicada sin fianza para este hombre que presuntamente prendió fuego a la casa de su pareja. Y bueno, pues afortunadamente el niño de 4 años sufrió algunas heridas leves. En estos momentos actuaron rápidamente los servicios sociales del Ayuntamiento de Arona, que luego, bueno, pues de manera posterior ya se le trasladó y está en manos de sus familiares. Hay que decir en este caso que pues que en principio parece que estaban en proceso de separación, esta pareja, insisto, del sur de la isla de Tenerife. Y lo más terrible, que un dato que hemos podido conocer, es que al parecer él ya había amenazado a su pareja, a esta chica de la que se está jugando en estos momentos su vida, porque digo que está en coma con quemaduras en este hospital de la isla de Tenerife. Ya había amenazado con prender fuego a la vivienda, y luego, bueno, ocurrió lo que ocurrió, que efectivamente logró ese objetivo, repito, de intentar supuestamente acabar con la vida de la que había venido siendo su pareja. Y bueno, afortunadamente, creo que es la noticia más importante, el niño de 4 años ha podido escapar y está en estos momentos en manos de sus familiares. Bueno, está en manos de sus familiares. Esperemos que esas lesiones leves queden en ahí, sobre todo que se pueda recuperar. Ojalá que así sea, y que esto sea una presunta tentativa de homicidio y no un delito de homicidio, de asesinato a una mujer. La verdad es que la violencia machista, venimos después de conmemorar el 25N, es durísima y sigue cobrando sus víctimas, a pesar de que haya partidos políticos, incluso con representación, como es el caso de Vox, que la niegue. Bueno, esta es la realidad y estos son los hechos, y esta es la cara más dura de la violencia machista. Bueno, continuamos. Vamos a abrir un bloque ahora sanitario para hablar de unas cuestiones de la actualidad sanitaria. La verdad es que muchas veces le hemos hablado aquí de los colapsos que tienen los hospitales de Canarias en sus servicios de urgencias, especialmente hemos hablado también del caso del Hospital Insular. Bueno, ahora les vamos a contar un ejemplo práctico. Bueno, más bien lo contaba el periódico La Provincia y nosotros lo hemos querido traer aquí porque muestra a las claras tantas cosas que durante mucho tiempo les hemos contado en este programa. Un paciente que sufrió apendicitis denuncia el trato recibido en el Hospital Insular. El afectado ingresó en urgencias a las 2:30 de la madrugada del 21 de noviembre y solo recibió el alta a las 6 menos 10 del día siguiente, tras ser derivado al Hospital Vitas de Las Palmas, un hospital privado, a través de esas derivaciones con conciertos de la sanidad pública, sin transporte sanitario. Óscar, la verdad es que, bueno, está denunciando, yo creo que en su denuncia hay varias cosas de las que tantas veces hemos hablado. Una es el colapso de las urgencias. Fíjense, nada más y nada menos que estuvo más de 13 horas en las urgencias del Hospital Insular. La falta, el déficit de plantas. Y después el caos de camas, en los conciertos sanitarios, como después es derivado a un hospital privado, se hace esto sin transporte sanitario, porque es otro de los problemas, la carencia que tiene, en este caso, el transporte sanitario, la situación tan crítica y de tanta precariedad, ¿no?, del sistema sanitario. Es sorprendente. Insisto, un ejemplo práctico de lo que tantas veces hemos hablado. Este es un hecho que ha ocurrido en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Hospital Insular, pero hay otros episodios
otros escenarios, otras víctimas, otros usuarios del Servicio Canario de Salud que han denunciado situaciones, episodios similares. Y lo has dicho perfectamente, David, es decir, este joven de Gran Canaria ha sido víctima primero del déficit de camas, la falta de camas, en este caso en los hospitales, el colapso en los servicios de urgencia, que no es nuevo, es un colapso que se ha venido heredando con el tiempo en este hospital de la isla de Gran Canaria. Y bueno, pues por otro lado, el conflicto que también ha tenido en otras ocasiones el Servicio Canario de Salud con el transporte sanitario. Por tanto, en este caso ha sido víctima de dos asuntos graves que desde luego quiero pensar que hay que corregir, o que los gestores del Hospital Insular de Gran Canaria tienen que poner sobre la mesa y corregir, repito, porque esto afecta directamente a los usuarios, en este caso a este vecino de Gran Canaria. Al final es el relato de muchísimas personas que, bueno, por diferentes circunstancias, pues no van a los medios de comunicación o no cuentan su caso. Al final yo creo que... Este es el rostro vivo, ¿no?, efectivamente, de esos problemas sanitarios que ocurren a diario a otros usuarios del Servicio Canario de Salud. Y por todas esas personas, al final, es importante que siempre haya gente, igual que hablábamos antes en el caso de los abusos sexuales, que sea capaz de dar un paso y de contar su experiencia, porque eso ayuda también a visibilizar esos problemas que a veces parecen más quejas de los sindicatos o de colectivos en defensa de la sanidad pública, que parece que tienen un discurso repetitivo, pero la realidad es que al final todos, antes o después, directa o indirectamente, padecemos las carencias del sistema sanitario. Bueno, vamos a continuar hablando de sanidad, porque llevamos ya varios programas contándoles, analizando e informando sobre un informe elaborado por la Interventora General de la Comunidad Autónoma, que ha puesto de relieve cómo entre los años 2019 y 2022 personal directivo del Servicio Canario de Salud se repartió de manera irregular, en contra de lo que establece la norma, según la propia interventora, más de 2 millones de euros, la gran parte de ese dinero, 1.700.000 euros, a través de guardias que no se justificaron y que solo se pueden realizar por necesidades y en situaciones excepcionales. Bueno, guardias que no se justificaron, pero también 280.000 euros por participación en planes especiales en los que está completamente excluida la posibilidad de que puedan participar el personal directivo. De todo esto hemos ido hablando con diferentes representantes políticos, representantes de colectivos. El otro día el propio Guillermo de la Barreda, en representación de la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública, hablaba de la gravedad de estos hechos y además decía que se producen incluso de manera habitual desde antes de 2019. Donde hemos notado cierta tibieza a la hora de analizar este asunto, a la hora de analizar estos datos, es en la oposición política. Recuerden que esto ocurre en la pasada legislatura, que el área de sanidad del Servicio Canario de Salud estaba en manos del Partido Socialista y de Conrado Domínguez, y que en ese gobierno, el del Pacto de las Flores, estaban también Nueva Canarias, la agrupación socialista Gomera y Podemos. Bueno, nosotros le preguntábamos el lunes a Luis Campos, que es el portavoz actual de Nueva Canarias en el Parlamento, sobre este asunto, y ayer en el programa de Manuel Artiles, que por cierto aprovecho para recomendarles que no se pierdan en directo el programa de Manuel Artiles cada miércoles por la noche, le preguntaba Manuel Artiles precisamente a Román Rodríguez, el presidente de Nueva Canarias, que además es médico, que además conoce bien el sistema sanitario y que en su día fue incluso director del Servicio Canario de la Salud. Quiero que escuchen la respuesta de Román Rodríguez. Ese informe yo lo conozco cuando se publica y es un informe que pone en cuestión el pago de guardias. Vamos a ver, el staff directivo de los centros hospitalarios, un porcentaje son sanitarios. Es decir, un jefe de cirugía que pasa a ser el gerente del hospital. Y hay una cierta tradición que hay que saber regular, y es que para que no pierdan mano los que hacen de gestores, pues se les permite ser guardia, de manera que puedan compatibilizar su área de gestión con la práctica profesional. Pero eso hay que regularlo, hay que informarlo, hay que ordenarlo, y al parecer durante ese periodo la dirección del servicio no hizo la tarea de certificar y justificar esas cuestiones. Pero yo, que conozco el sistema sanitario desde su origen, claro, a los médicos que le pedíamos: oye, abandona la cirugía, abandona tu consulta para venirte a dirigir el hospital, y yo regularé que tú puedas hacer tus operaciones para no perder las habilidades. Tiene que ver con eso, pero lo tienen que corregir y tienen que hacerlo conforme a derecho. Tiene razón Román Rodríguez en que es necesario regular esa situación si se quiere pagar de manera no excepcional al personal directivo la participación en guardias, pero también es verdad que aquí estamos hablando de hechos que se produjeron de manera continuada durante 4 años, que hay ejemplos como los del Hospital Dr. Negrín, donde los 8 miembros del personal directivo hicieron guardias en el año 2022. Evidentemente, ese ejemplo que también nos ponía Luis Campos del cirujano que necesita mantener la práctica de su actividad quirúrgica para no perder sus habilidades,
tiene sentido y podría estar justificado. El problema, uno, que es imposible que todo el personal directivo, los 38 directivos que han cobrado este dinero, sean cirujanos que necesitan realizar su práctica. Y segundo, que es que ni siquiera en esos casos, que no sabemos si son pocos o son muchos, pero que nos resulta muy difícil de creer que puedan ser todos, se justificaron, que es uno de los problemas que hay en todo este asunto, y es que a la interventora no le enviaron esas justificaciones, si existen, pero es que le ocultaron información, le dificultaron y le obstaculizaron, como ella misma dice en su informe, esa labor de fiscalización. Y por otro lado, es verdad que la cuantía más importante es la de las guardias, pero es que los 280.000 euros en el caso de la participación en programas especiales no cabe justificación, porque en esos casos están completamente excluidos ese personal directivo. Pero es que también se habla de irregularidades en la gestión de los fondos Next Generation, o por ejemplo de cómo se ha pervertido la figura del traslado temporal a otro puesto de trabajo, porque está ocurriendo que muchas personas ocupan puestos superiores al que tienen en origen de manera pues continuada en el tiempo. Incluso hay casos de más de 30 años cuando estamos hablando de sustituciones que deberían haber sido temporales. El informe de la interventora es muchísimo más complejo. Notamos, Óscar, cierta tibieza, sí, aunque se reconocen los hechos, sí, porque evidentemente, como le van a decir a la interventora, sí, que está equivocada, es verdad que se intentan justificar, ¿no? Sí, pero el señor Rodríguez sabe de la materia porque, como decía, fue un histórico director del Servicio Canario de Salud. Pero que no mire para otro lado el presidente de Nueva Canaria, el señor Rodríguez, porque el señor Rodríguez, para que la gente que no sepa la clave, yo la apuntaba el otro día, formó parte del gobierno del Pacto de las Flores, en ese gobierno entre Nueva Canarias, Partido Socialista, Podemos y ACG de Casimiro Curbelo. Y de hecho, Román Rodríguez, por eso digo que no mire para otro lado, era el vicepresidente del gobierno autónomo y además era el consejero de Hacienda. Y además, él sabe perfectamente algunos escándalos que se produjeron en el entorno, en la cuota del Partido Socialista, con Blas Trujillo, decía yo el otro día, es una clave, como consejero de Sanidad y además como uno de los máximos responsables del caso Mascarilla, el que fue director del Servicio Canario de Salud. Por tanto, que el señor Román Rodríguez no mire para otro lado. Por cierto, vuelvo a repetir que Román Rodríguez, desde mi punto de vista, tengo la sensación que fue la mano en la sombra que tumbó al propio Conrado Domínguez después de que saltó el caso Mascarilla. Lo digo porque, aprovecho que estamos hablando de sanidad, la relación entre Román Rodríguez y Conrado Domínguez no era buena. Y Román Rodríguez estaba deseando que dimitiese el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez. Bueno, nosotros seguimos esperando a que la Consejería de Sanidad nos dé alguna explicación oficial, pero claro, ya se lo decíamos el otro día, si no han sido capaces de darle documentación e información a la interventora, que es la máxima autoridad en materia de fiscalización del Gobierno de Canarias, bueno, pues tampoco nos sorprende que no nos hayan querido contestar a las preguntas que les hemos remitido por diferentes vías, especialmente a través de un importante correo electrónico que cuando hemos visto que no nos contestaban las llamadas les hemos enviado a la Consejería de Sanidad. Seguimos esperando esa respuesta, pero mientras tanto seguimos buscando reacciones, intentando conocer hasta qué punto estas cuestiones son habituales, son comprensibles o no, o se realizan de manera puntual, como parecen o quieren decir algunos políticos, o de manera constante e injustificada, como viene a decir la interventora. Bueno, vamos a saludar a esta hora de la noche en directo a Catalina Darias, de Intersindical Canaria. Cati, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, gracias por recibir en este caso a la organización sindical Intersindical Canaria. Sí, la verdad es que nosotros estamos buscando reacción. Intersindical Canarias es un sindicato que siempre que hemos tocado en su puerta para preguntarle por cualquier tema, pues ha dado la cara, y nosotros queremos preguntarle también por este informe que nos llama tanto la atención. Nosotros no conocemos tanto el sistema sanitario desde dentro como lo puede conocer usted, como lo pueden conocer desde Intersindical Canarias, así que queremos preguntarle, Cati Darias, ¿esto es habitual lo que ha denunciado la interventora? ¿Y hasta qué punto se puede justificar este gasto, insisto, de más de 2 millones de euros que según la interventora se ha pagado a personal directivo de las gerencias de los hospitales de Canarias y la gerencia en general del Servicio Canario de Salud a lo largo de 4 años? Bien, con respecto al informe de la intervención, respecto al capítulo 1, que es de lo que estamos en este momento hablando, que es destinado a personal, ha sido históricamente una característica de la gestión de la Consejería de Sanidad, independientemente del gobierno que haya estado, la característica ha sido una gestión oscura, donde quienes mismos publican las instrucciones y quienes mismos publican las resoluciones para tratar de regular y adaptar a la ley determinado tipo de pago y hacerlo, tal vez esa puede ser la excusa, hacerlo de alguna manera compatible con la asistencia sanitaria, después reiteradamente mantienen ese oscurantismo e incumplen
la propia normativa que ellos publican. Es necesario introducir en este caso que si bien en el Servicio Canario de Salud, el apartado de personal, tenemos los ratios de personal más bajos del conjunto del Estado español en todas las categorías y grupos profesionales, si nos vamos a los puestos de dirección, ya no podemos estar hablando que en cuanto a cargos directivos estemos en las posiciones más bajas en el promedio del conjunto del Estado. Es decir, hay puestos directivos en una cuantía superior comparativamente al de profesionales sanitarios. Las ratios están por encima. Pero es que es más. Siempre hemos denunciado desde Intersindical Canaria la falta de profesionalización en la gestión. Tenemos ahora mismo, también en legislaturas anteriores, porque ha sido una reivindicación histórica, pues tenemos ahora mismo claros ejemplos de personas que están asumiendo la gestión de áreas de salud y de hospitales que no tienen nada que ver, ni su currículum ni su desarrollo profesional ha tenido nada que ver con la gestión sanitaria. Pero es que seguimos, y es también una normativa propia de la Consejería de Sanidad, del Gobierno de Canarias y del Servicio Canario de Salud, con las designaciones a dedo. Los puestos directivos, los cargos de libre designación abarcan desde la gerencia y camino abajo por el organigrama, desde la dirección hasta los mandos intermedios, está establecido que deben pasar un concurso donde compitan los candidatos y los aspirantes en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Muy clara, Katy. Óscar. Sí, señora Daya, usted está diciendo, o por lo menos entiendo que apoya o está en la misma línea de lo que yo he venido contando. Es decir, que aquellos cargos directivos del Servicio Canario de Salud, los directores de área o los directores gerentes de los hospitales son efectivamente colocados a dedo y algunos de ellos muy próximos a determinados partidos políticos, aquellos partidos políticos que asumen la gestión sanitaria. Usted conoce perfectamente el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. ¿Es el caso, por ejemplo, del nuevo gerente Adasat Goya González, un hombre que, bueno, es economista? Entiendo que en gestión económica puede hacer una buena labor. Es un hombre de Coalición Canaria, fue concejal de Coalición Canaria en el Sausal durante varias etapas y además con algunas responsabilidades importantes de este Ayuntamiento de Tenerife. Es estibador, fue coordinador de la terminal de contenedores de Tenerife y es un hombre, como ya he venido contando, muy cercano, muy próximo al entorno de Coalición Canaria La Laguna, es decir, al entorno del presidente Fernando Clavijo, el que fue alcalde del municipio, y del entorno próximo de José Alberto Díaz, el que fue alcalde también de Coalición Canaria La Laguna y que además es abogado laboralista, buen abogado laboralista y abogado de los estibadores. ¿Es este, por ejemplo, el caso de lo que está denunciando? ¿Le gusta a usted la figura de, insisto, Adasat Goya González como gerente del Hospital Universitario de Canarias? Bien, en principio los trabajadores hemos sentido prácticamente como una especie de, vamos a llamarla humillación, sin poner en duda la valía como gestor, como economista o el desarrollo profesional que haya tenido el señor Goya. Hemos recibido casi prácticamente como una humillación que al frente de un centro sanitario tan complejo como el Hospital Universitario de Canarias, con tantas deficiencias históricas, que esté arrastrando tanta discriminación, y lo decimos sin paños calientes, discriminación presupuestaria por parte del Servicio Canario de Salud desde el momento en el que en el año 2009 se integró en ese servicio proveniente del Cabildo. Hemos vivido y sentido como una humillación el hecho que se designe para estar al frente del hospital universitario a una persona que no acredita conocimientos en gestión sanitaria.
Es un tema controvertido, es un tema complejo. Las cuestiones son exactamente tal y como usted las ha planteado. Es decir, son puestos de libre designación vinculados absolutamente, vamos a decirlo para que nos entienda todo el mundo, al carnet del partido de turno al que le toca gobernar, obviamente legítimamente elegido por los ciudadanos, pero sí que se ha percibido por el conjunto, por una gran mayoría de los trabajadores, como una especie de desaire al propio centro sanitario, que tiene una conflictividad tan amplia que viene arrastrando de manera histórica unas carencias tan acentuadas precisamente por la falta de atención que ha tenido el Servicio Canario de Salud sobre este centro, y entendemos que la solución no era poner al frente del centro un buen economista que sabrá mucho de números, sino poner un experto en gestión sanitaria, porque evidentemente lo que presta el hospital universitario a su área de referencia, que es el área norte de Tenerife y la isla de La Palma, es el derecho fundamental a la salud para los ciudadanos de esta isla, que en muchas cuestiones se ven discriminados, por ejemplo, respecto a los ciudadanos del área sur, o por ejemplo respecto a los ciudadanos de otras latitudes del archipiélago. Por tanto, Katy, para que de todas formas quede claro, lo más habitual en esos puestos de personal directivo de gestión es que se han colocado a dedo a personas que no tienen experiencia en gestión sanitaria, que ustedes piden esa profesionalización, en este caso, del personal directivo. Esto es más habitual que ese otro ejemplo del que nos hablaban, por ejemplo, algunos políticos como Román Rodríguez, del cirujano especializado que acaba ocupando un puesto, por ejemplo, en la gerencia o en una jefatura, y después tiene que realizar guardias para no perder, digamos, la práctica quirúrgica. Sí, entendemos que sí, que lo más habitual son el día a día de los últimos 30 años, y está regulado por la propia normativa de la Consejería de Sanidad y del Servicio Canario de Salud. Lo más habitual son las designaciones a dedo, cuando está específicamente regulado que para jefaturas de servicio o para puestos de dirección se tiene que ir a un concurso que está específicamente reglado. Es verdad que puede haber algún caso en el cual un profesional necesite pues mantener esa mano para la cirugía, o necesite realizar algún tipo de actividad para mantenerse, digamos, actualizado en el área asistencial. Pero no es lo más habitual. Lo más habitual son designaciones a dedo, porque hay multitud de jefes de servicio que compatibilizan sin la realización de guardias, compatibilizan la actividad asistencial con la actividad de gestión. Pues, Katy Darias, si entendemos... Dime. Entendemos que esto debe regularse. Pues, Katy Darias, le iba a decir que muchas gracias, la verdad es que, como siempre, hablando con claridad desde Intersindical Canaria y ayudándonos a entender también esa realidad que a veces, bueno, pues desde otras esferas intenta disimular o maquillar de otra manera. Nos quedamos con esas declaraciones interesantes también sobre esa situación del Hospital Universitario de Canarias. Catalina Darias, de Intersindical Canaria, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. La verdad que ha sido clara, sin pelos en la lengua, como siempre suele ser. Katy Darias nos ha dicho, por un lado, que evidentemente están en contra de este tipo de prácticas, que mayoritariamente no es verdad ese ejemplo que se está poniendo, en este caso, de que hay una serie de profesionales que puede ser que existan, pero que no son mayoritarios, que esos expertos que tienen que operar para no perder la práctica, lo habitual es que los puestos de dirección, las jefaturas, sean ocupadas
por personal de confianza política colocados a dedo. Tú dabas el nombre del gerente del Hospital Universitario de Canarias, que acaba de llegar, no aparece lógicamente en estos datos porque son de los 4 ejercicios anteriores, pero ella hablaba de que han sentido humillación, es la palabra, ante esta situación. O, por ejemplo, ha dicho que cómo cuesta, la verdad que el ejemplo es muy claro, de cómo cuesta pagar esos 2,60 € de la hora al personal de limpieza por las noches y qué fácil es pagarle guardias de manera irregular al personal directivo. Sí, ha sido bastante contundente Katy Darias, como suele ser este sindicato. Por cierto, David, ya que estamos hablando del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, recordarán los espectadores el caso de un médico hace ya algunos años, Guillermo Burillo. Guillermo Burillo, en este caso yo entiendo que el colectivo sanitario de Tenerife sabe perfectamente la figura de quién es. Guillermo Burillo fue destituido, un caso que además también contamos aquí en Mírame Televisión, en el año 2020, como jefe de urgencia del Hospital Universitario de Canarias, de un plumazo, donde provocó un revuelo, en este caso, entre los trabajadores de ese servicio de urgencias, que además llegaron a manifestarse, llegaron a concentrarse, pidiendo la readmisión del propio Burillo como jefe de urgencias del Hospital Universitario de Canarias. No entendían su destitución. Por cierto, al final, bueno, pues no contaron, lo destituyeron, desapareció de esa jefatura. En verano pasado, en este mes de agosto pasado, fue descartado también en agosto. El propio Burillo ha tenido varios episodios de un concurso público para acceder, en este caso, a esa jefatura, para retomar esa jefatura por falta de propuesta. Al parecer el tribunal dijo o apeló que no era la figura idónea para volver o regresar a ese puesto de jefe de urgencia del Hospital Universitario de Canarias. Puedo contar a esta hora de la noche que Guillermo Burillo ha vuelto de nuevo a esa jefatura y ahora mismo es el jefe de urgencia del Hospital Universitario de Canarias. Los nuevos gestores, los nuevos responsables han rescatado la figura de este reconocido médico Guillermo Burillo. Pues así está la cosa en el Servicio Canario de Salud. Bueno, nosotros tenemos una cita muy importante el próximo 21 de diciembre con una nueva edición del Telemaratón Solidario. Le hemos dado información sobre este evento en otros programas, pero hoy, desde hace ya algunas horas, les hemos anunciado que se va a celebrar, eso ya lo sabíamos, simultáneamente en Gáldar y en Santa Cruz de Tenerife, pero ya sabemos exactamente dónde será el próximo Telemaratón Solidario de Mírame Televisión y del Banco de Alimentos. Nuestros compañeros de informativos lo narraban así en esta pieza que compartimos con ustedes. El Telemaratón Solidario de Mírame Canarias ya tiene ubicación exacta en Santa Cruz de Tenerife. En esta ocasión, la acción se desarrollará en el recinto del Mercatenerife, quien abre sus puertas para recibir toda la generosidad del pueblo canario. Esta iniciativa, que tendrá lugar el próximo 21 de diciembre, también se desarrollará de manera simultánea por primera vez en la historia en Gran Canaria, concretamente en la Plaza de Santiago Apóstol de la ciudad de Gáldar. El Telemaratón Solidario, que se propone movilizar una vez más a la sociedad de las islas para ayudar a más de 40.000 personas en situación de pobreza severa a través de 228 entidades y organizaciones no gubernamentales, solicita la donación de alimentos no perecederos, alimentos y productos básicos para bebés, ropa, calzado, juguetes nuevos, artículos de higiene personal y ayuda para las protectoras de animales. La organización del Telemaratón Solidario habilitará puntos de recogida autorizados por todo el archipiélago para facilitar que la ciudadanía pueda aportar sus donaciones. La web www.mirametv.com, las redes sociales del grupo y la programación especial de la cadena irán actualizando cada día el listado de dichos puntos autorizados. La cadena pone a disposición de todos los colectivos, empresas y entidades que quieran convertirse en puntos de recogida el número de teléfono 691 62 57 97 y el correo electrónico telemaratón@mirametv.com como vía para sumarse a la mayor iniciativa solidaria de Canarias. Pues ya lo ven, el Mercatenerife en la capital tinerfeña y la Plaza de Santiago Apóstol en el municipio de Gáldar, en Gran Canaria. Esos serán los puntos donde de manera simultánea
entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde del próximo 21 de diciembre se va a celebrar esta nueva edición, Óscar, del Telemaratón Solidario. Entre todas las cosas que se solicitan por parte de esas más de 200 ONGs que colaboran con el Banco de Alimentos, algunas especialmente sensibles, delicadas, por ejemplo, los alimentos para bebés y sobre todo para bebés en edad de lactancia. Cuesta muchísimo que lleguen a las ONGs, es algo que piden con insistencia los responsables de las organizaciones, porque, insisto, son esas cuestiones que normalmente no se donan, que normalmente no están en esa bolsita que solemos llevar, y por eso es importante que se donen. Y esto casi que me lo digo más, porque al final estamos hablando de cosas que son más caras y por eso no se donan, de cara a esas grandes empresas que colaboran con esta iniciativa, y que es fundamental que centren sus colaboraciones en lo que es más difícil para el ciudadano a pie, porque al final el grueso casi de esta iniciativa la llevan gente que incluso en muchos casos les cuesta llegar a fin de mes, pero tienen esa salida solidaria, ¿no?, de colaborar con los que incluso todavía tienen menos, con los más vulnerables, con esas casi 40.000 personas que se encuentran en situación de pobreza severa en Canarias, a quienes va a llegar esta ayuda, ¿no? Sí, hay que decir, como dices, David, en este caso la importancia, juguetes, en época de Reyes, juguetes en condiciones, juguetes nuevos, ropa en condiciones, ropa nueva, alimentos no perecederos, como bien hemos contado, como siempre hemos hecho un llamamiento durante todo este tiempo, largo tiempo de telemaratones, pero es importante destacar, como dices, David, que la gente lo tenga claro, esa preocupación, esa inquietud que trasladan los bancos de alimentos, las organizaciones sociales, productos para los más pequeños, para los bebés, y también productos de aseo para todos en general. Pues productos para bebés, por ejemplo, pañales, es importante, toallitas, papillas, compotas, productos de aseo para los más pequeños, digo yo, biberones, chupas, leche especial para los propios bebés, cereales para bebé, en definitiva todos aquellos productos para los bebés que los que más reclaman los padres y madres, y que mantiene preocupado a los bancos de alimentos, y están haciendo especial hincapié en ese esfuerzo de toda la sociedad canaria, aparte de los productos de aseo que son importantes para los bebés y para los mayores también. Yo me uno a ese reclamo, aparte, como decía antes, de juguetes en condiciones, por favor, que sean nuevos, ropa nueva, que estoy convencido que a gran parte de las familias con esas serias dificultades económicas para llegar a fin de mes estarán enormemente agradecidas. Y yo vuelvo a repetir el mensaje que siempre digo, ¿no? Estoy convencido que en estos momentos la sociedad canaria es consciente de la dificultad social que estamos viviendo en Canarias. Insisto, y durante todo este tiempo yo estoy convencido que van a hacer un esfuerzo para ayudar, para mostrar ese cariño, para apoyar a las personas que más lo necesitan. Y aprovecho para hacer un llamamiento a las grandes fortunas, como yo decía el otro día, a los más poderosos, a los que más oportunidades tienen, que son los grandes empresarios, que sé que lo han hecho, que sé que lo van a hacer, pero los sigo animando para que arrimen el hombro, pero sobre todo porque además también así lo han demostrado durante todos los telemaratones las pequeñas y medianas empresas, los pequeños y medianos empresarios, que además soy consciente que vienen de sufrir una dura etapa después de la pandemia, estos episodios de crisis que han vivido, pero estoy convencido que van a apoyar la causa. Insisto, aquellos que, bueno, pues que no sepan que va a haber un nuevo telemaratón, les animo para que apoyen, repito, a toda esta amplia masa social de la comunidad autónoma que, créanme, pasa momentos muy complicados. Bueno, pues con ese mensaje de Óscar Martín, bueno, al que nos sumamos evidentemente todos en esta casa, hay un equipazo que está trabajando ya día y noche en algunos casos para que el telemaratón salga bien. Nosotros en próximos programas vamos a hablar con algunos protagonistas que nos van a ayudar a entender por qué es importante una iniciativa como esta, una iniciativa que se ha ido reciclando también con el paso de los años. Son ya muchos años de telemaratones solidarios y que, en mi opinión, creo que ha ido a mejor, ha mejorado la forma, ¿no?, de enfocar algo tan importante y tan necesario como es esa solidaridad, sobre todo porque, aunque no nos cansemos de repetirlo, porque ojalá que no tuviéramos que hacer telemaratones, ojalá que no tuviera que haber una ayuda directa para las personas empobrecidas en Canarias, pero la realidad es que son los propios ayuntamientos quienes gestionan este tipo de ayudas, porque no queda más remedio. Como la pobreza es estructural, como la pobreza está cronificada en Canarias, es muy difícil de resolver. Y mientras se intenta cambiar, digamos, nuestra inercia, mientras se intenta conseguir una mayor calidad, sobre todo en los trabajos, y un mayor empleo, insisto, y cada vez menos trabajos precarios, que yo creo que es la raíz y la base para solucionar el problema de la pobreza, no queda otra que la ayuda asistencial a tantas familias, insisto, 40.000 personas en pobreza severa en Canarias, que dependen sí o sí su alimentación de lo que reciben del Banco de Alimentos y de esas organizaciones que colaboran con el Banco de Alimentos. Bueno, nosotros nos vamos a publicidad unos minutos y a la vuelta vamos a estar en La Gomera. No se lo pierdan.
Continuamos en directo en Canarias al Día analizando la actualidad, y en La Gomera hemos hablado mucho de la situación que se está viviendo en el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, donde 2 de los 3 concejales obtenidos por Coalición Canaria en las últimas elecciones municipales todavía no han comparecido por el Ayuntamiento, no han tomado posesión de su acta de concejales. Bueno, de esta noticia nos enteramos por un comunicado que envió en su momento la formación política Iniciativa por La Gomera. Iniciativa por La Gomera, que es la tercera fuerza política en la isla de La Gomera, ya por detrás de la agrupación socialista Gomera, de Casimiro Curbelo y del Partido Socialista. De hecho, en el Cabildo de Tenerife se quedaron muy cerca, a unos escasos 111 votos del Partido Socialista para conseguir ser segunda fuerza en la institución insular. Y en el Ayuntamiento, por ejemplo, de Valle Gran Rey, tienen representación en otros lugares, consiguieron entrar. De hecho, el Partido Socialista salió del Ayuntamiento de Valle Gran Rey. Allí obtuvo la mayoría absoluta la agrupación socialista Gomera, por primera vez en el caso de Valle Gran Rey. Coalición Canaria fue segunda fuerza con 3 concejales, y después aparece Iniciativa por La Gomera con 2 concejales, aunque allí al final, bueno, por cuestiones de población, la diferencia de votos, por ejemplo, en el caso de Valle Gran Rey entre Coalición Canaria y Iniciativa por La Gomera, a pesar de que hay un concejal de diferencia, fueron solamente 20 votos de diferencia. Bueno, en cualquier caso, es una formación política que está ganando terreno, y gracias a ellos, les decía, perdonen por esta introducción, que nos enteramos precisamente de esta noticia de que hay 2 concejales. Bueno, no son concejales porque no han cogido todavía posesión de su acta, pero hay 2 candidatos que fueron en la lista, que fueron votados por vecinos y vecinas de Valle Gran Rey y que, bueno, pues no han aparecido por el Ayuntamiento para tomar posesión. Bueno, como hemos hablado de este asunto en varias ocasiones y en algún momento incluso nos hemos prestado al humor, ¿no? Porque al final es muy difícil de entender todo esto, pero hoy queremos ser un poquito más serios, porque al final estamos hablando de una cuestión que es bastante grave, muy grave, que haya personas que se presenten a unas elecciones y que después no cumplan con esa labor tan importante, porque al final Coalición Canaria e Iniciativa por La Gomera son la oposición a esa mayoría absoluta, y la oposición es una función democrática fundamental para que funcionen las instituciones. Entonces estamos hablando de un asunto muy serio, y queríamos hablar de este asunto con Alejandro García, que es el coordinador general de Iniciativa por La Gomera, a quien ya saludamos a esta hora de la noche. Alejandro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, David. Muchas gracias por invitarnos también. Bueno, yo quería empezar preguntándote si ya han comparecido, si por si acaso, la última hora, ¿han tomado posesión los 2 concejales de Coalición Canaria que ustedes han denunciado que no han ido todavía por el Ayuntamiento a recoger su acta? No, todavía no. De hecho, hasta hace poco, están hablándolo también con los compañeros de Valle Gran Rey, que todavía no han tomado posesión, ni se les espera, ni tampoco hemos recibido ninguna respuesta por parte de los responsables de Coalición Canaria. Eso le iba a preguntar, porque ustedes mandaron sendos escritos tanto a la Dirección Insular como a la Dirección Nacional del partido. ¿No les han contestado? No. Se lo enviamos a Víctor Chiné, que es el director insular, y también se lo enviamos al secretario de organización de Coalición Canaria, y todavía no hemos recibido ninguna respuesta al respecto. Al final estamos hablando de un municipio que está ronda, si redondeamos, los 4.500 habitantes. Lo digo porque al final en las islas no capitalinas, y si hablamos de La Gomera en particular, bueno, como se suele decir, allí se conoce todo el mundo. Yo quería preguntarles, en este caso a ti, Alejandro, ¿por qué creen ustedes que estos 2 concejales no han tomado posesión de su acta? ¿Por qué no han ido por el Ayuntamiento? ¿Cuál es la explicación? No sé si se los han encontrado por la calle, si saben algo, si se rumorea algo, si se comenta algo en Valle Gran Rey. ¿Ustedes qué creen? A ver, David, es que esto es una cuestión que en realidad va mucho con la ética política. Es decir, cuando hablamos de ir en una lista electoral, estamos hablando que es una responsabilidad, ¿no? Porque hay una convicción en un proyecto político y demás. Con todo esto, lo que viene a demostrar es que no hay ningún tipo de responsabilidad ni ningún tipo de convicción política y, por supuesto, de ética, porque lo que prima da a entender que es la colocación en un cargo público, es decir, si quedo bien y si no quedo, es decir, si quedo en el grupo político que gana, perfecto, bien, formo gobierno. Si quedo en el de la oposición, ya ahí desaparezco, no existo, no vuelvo a ser asomo ni de tener interés por la vida pública ninguna, ¿no? Entonces, para nosotros creemos que aquí hay una cuestión también de un calado más profundo, que es el principio de la ética política, ¿no? Y que no existe, y que vamos, que en muchas de las listas oficiales
Yo estoy seguro que si no fueran de esta manera, vamos, que no fueran el partido ganador, a lo mejor ni tomaban posesión, ¿no? Hombre, por ahora este caso es el más flagrante, el de Coalición Canaria en Valle Gran Rey. Ya, yo quiero aprovechar para lanzarle un mensaje a Ángel Manuel Piñero Cruz, que fue alcalde de Valle Gran Rey. El hombre debe estar triste, solo. La soledad lo debe estar invadiendo en ese pleno, porque no están sus compañeros. Y hay que volver a decir los nombres. Los dos personajes de Coalición Canaria que no han tomado posesión, que no han recibido el acta, que no tienen el acta y que no están representando a sus votantes en el consistorio de Valle Gran Rey son Pedro José Dorta Santos y Judith Barrera Barroso. Señor García, vamos al grano, vamos directamente. ¿Usted cree que estos dos concejales están secuestrados políticamente? Es decir, me explico, aquí hay un pacto en Canarias, Coalición Canaria, Partido Popular, con el apoyo de ACG Casimiro Curbelo. Allí en Valle Gran Rey gobierna ACG con Borja Barroso, es la primera vez que mantiene el control ACG y Casimiro Curbelo de ese municipio Valle Gran Rey. ¿No cree usted que aquí hay un acuerdo soterrado, maquinado con antelación entre Fernando Clavijo y el propio ACG para que no haga daño Coalición Canaria a ACG, a Borja Barroso y por tanto con menos representación, solamente el señor Piñero y que no hay otros concejales? Así gobierna con holgura y con tranquilidad, insisto, Borja Barroso, ACG, que es la primera vez que mantiene el control y gobierna en Valle Gran Rey la fuerza política de Casimiro Curbelo. ¿Usted no cree que es así? ¿No ha pensado en esa teoría? Le pregunto. Por una parte sí da indicio que pudiera ser algo de eso, pero mire, queremos recordarle que Coalición Canaria y concretamente tanto Ángel Piñero como el que es ahora el concejal que no ha aparecido, Pedro Dorta, formaron parte en la anterior legislatura de un gobierno con ACG, es decir, compartieron gobierno, fueron los que firmaron la moción de censura en su momento en 2020, ¿vale? Entonces, claro, aquí hay una trayectoria una trayectoria política común. No me atrevería a aventurarme a que pudiera existir un pacto soterrado, pero lo que sí está claro es que bajo nuestro paradigma y nuestro punto de vista el alcalde también tiene una responsabilidad inminente porque debe garantizar el buen funcionamiento de la institución que preside y por tanto que por lo menos remita escritos tanto a la formación política o a su vez a la Junta Electoral Central qué situación se puede tomar en este aspecto, ¿no? Lo digo por una cuestión que aunque me parezca una tontería, pero es que ya no es una situación nueva. En Valle Gran Rey, ¿vale? En el año 2020, Guasimara Barrera, que actualmente es gerente en el Hospital Insular de La Gomera, un cargo puesto discrecionalmente por ACG, renuncia en octubre de 2020 para ocupar ese puesto en Sanidad. Ese puesto de concejal nunca se llegó a esa vacante, nunca se llegó a cubrir. Y después en el año 2021, otra concejala del PSOE tampoco renuncia a su acta y tampoco se cubre esa vacante. Es decir, el municipio quedó infrarrepresentado durante una gran parte de la legislatura pasada. Entonces parece ser como que esta anomalía se está convirtiendo en una normalización de funcionamiento, ¿no?, del sistema y que claro que coincide justo cuando gobierna ACG. Es un poco, la verdad que es un rompecabezas, o por lo menos un ejemplo de lo que no debería ser el funcionamiento de una institución pública. Ya, yo se lo digo, señor García, muy rápidamente para terminar, porque hay antecedentes. Yo recuerdo cuando se estaba fraguando el Pacto de las Flores, es decir, había un acuerdo ya, Partido Socialista Nueva Canarias y Podemos, pero Casimiro Curbelo, ACG, para apoyar ese pacto y no apoyar el pacto con el Partido Popular y Coalición Canaria, puso sobre la mesa, recuerdo, lo que consideraba la joya para Casimiro Curbelo, Valle Gran Rey. Puso sobre la mesa, insisto, el pacto en Valle Gran Rey. Y al final el Partido Socialista sacrificó, no sé si lo recuerda, a Christopher Marrero, el que era alcalde, el que obtuvo la mayoría en ese municipio y lo expedientó el Partido Socialista. Con el tiempo, efectivamente, cuando luego se alcanzó el Pacto de las Flores, sí que lo reintegró, insisto, en el Partido Socialista, pero acabaron con su vida política. Por eso se lo planteo, insisto, hay antecedentes.
Alejandro, la verdad es que yo escuchaba la pregunta de Óscar Martín, yo creo que tiene cierto sentido, obviamente. Yo decía al principio que ustedes, bueno, pues son una formación política joven, que han ganado muchísimo terreno en el ámbito de la oposición. Ahora hablaremos, le quiero hacer una pregunta rápida sobre la situación en Vallehermoso, porque si no me equivoco usted es concejal y portavoz del partido en Vallehermoso. Y la verdad es que me llama mucho la atención cómo ustedes han logrado crecer y convertirse en muchos sitios, como por ejemplo en Vallehermoso en segunda fuerza política, en el principal partido de la oposición. Y yo quería preguntarle, ¿es complicado hacer oposición en La Gomera en un terreno donde hay un cierto, permítame la expresión, imperio dominado por Casimiro Curbelo? Y sobre todo, ¿ustedes notan que hay posibilidades de ganarle terreno a la agrupación socialista Gomera, que ahora mismo evidentemente gobierna con una mayoría importante en el Cabildo, pero tiene el control de todos los municipios de la isla, menos el de Alajeró? ¿Es complicado hacer esa oposición y hay posibilidades de ganar terreno a la SG de Casimiro Curbelo? Las dos, es decir, es complicado, ¿no? Hacer política en La Gomera es complicado, sobre todo cuando partes de una convicción más democrática del poder y sobre todo cuando eres oposición, es decir, cuando eres la oposición política, el camino no es para nada fácil. Pero bueno, yo creo que el trabajo, la seriedad, el rigor, ¿no?, también que intentamos impregnar también en nuestras propuestas, en nuestras denuncias también, creo que también son un eco importante para ir creciendo como fuerza política. Está claro que la misión no es fácil, pero bueno, creo que mantener una convicción firme sobre qué modelo de isla queremos, una isla que sea libre, ¿no?, en donde la expresión, donde no bajes la voz cuando hablas de, por ejemplo, Casimiro Curbelo, de una situación que aparentemente puede ser un poco turbia, o cuando tú quieres expresarte libremente. Creo que eso debe ser un principio fundamental, ¿no?, de La Gomera y de cualquier parte del territorio de Canarias, pero claro, en el caso de La Gomera es un agravante, ¿no? Entonces, nosotros partimos de esa convicción y está claro que no es un camino fácil, pero estamos convencidos de que el camino a seguir es un camino de trabajo, seriedad, una oposición seria y rigurosa, que no es fácil estar en la oposición, claro que no, porque entre otras todos tenemos trabajo, todos tenemos vida, tenemos vidas personales y tenemos que conciliar, ¿no?, con esa vida política. Pero estamos seguros de que este es el camino a seguir para crecer como fuerza y para, sobre todo, alcanzar unos mínimos democráticos en nuestra isla, que a día de hoy, están bastante endebles. En Vallehermoso, donde ustedes no tenían representación, hace 4 años han obtenido 4 concejales, 7 tiene la agrupación socialista Gomera y no hay nadie más en el pleno municipal. Han votado en contra de los presupuestos de Vallehermoso. Quería finalizar con esto. ¿Por qué? ¿Por qué han decidido votar en contra de esos presupuestos? Bueno, lo de los presupuestos hay varios puntos, ¿no? En primer lugar, creo que es la premisa de que un presupuesto no debe ser un trámite administrativo, ¿no? Un presupuesto tiene que ser un proyecto anual. Para tener un proyecto tienes que tener una idea clara de qué quieres lograr de ese proyecto en ese año, ¿no? Y eso requiere también de la participación de la oposición. Claro, si yo tengo 2 días para presentar enmiendas o para poder mejorar ese presupuesto, es realmente imposible, es decir, es muy difícil. Pero bueno, independientemente de esa falta de participación por parte de la oposición, incluso de la ciudadanía, ¿vale?, porque no hay ningún mecanismo de participación ciudadana más que sea una consulta telemática sobre proyectos a distribuir en el municipio. Eso es algo preceptivo por ley. Aparte de esto, también hay un montón de contradicciones. Mira, una cuestión muy sencilla. Durante estos años hemos ido viendo cómo los incrementos de AGESPLAN, en las partidas de AGESPLAN, se han ido aumentando, ¿no?, las encomiendas. Claro, esto en cierto modo es una externalización de los servicios municipales. Mientras menguamos los servicios que debe ofertar el ayuntamiento, lo que se hace es darle encomiendas a GESPLAN. Entonces GESPLAN se ha ido convirtiendo durante estos últimos 4 años, curiosamente que también las maneja ACG en el gobierno de Canarias, eso ha sido como como digamos, cuando le engordas un canomo, como cuando engordas una vaca, es decir, una vaca de engorde, se le ha ido dando
un montón de encomiendas y un montón de servicios. ¿A costa de qué? A costa, pues en este caso, de los ayuntamientos y en este concreto del Ayuntamiento de Vallehermoso, ¿no? O sea, Alejandro, perdona, pero entiendo, perdona, Alejandro, porque para dejarlo claro, entiendo que donde gobierna ASG ha aumentado las encomiendas, que son encargos para que realicen diferentes actuaciones, la empresa pública del Gobierno de Canarias, Gesplan, que está controlada también por ASG. Sí. En el caso de Vallehermoso ha sido así. Pero bueno, incluso en el caso de Hermigua durante la pasada legislatura, que se daba la casualidad que el alcalde de Hermigua era el hermano del que es director gerente de Gesplan, las encomiendas eran algo que estaba, vamos, a la orden del día, las encomiendas de Gesplan. Entonces, claro, no deja de ser una empresa pública, pero una empresa pública que está controlada por un partido político que es ASG y que en este caso controla casi todos los ayuntamientos de la isla, ¿no? Entonces, claro, aquí se dan todas estas contradicciones también del debilitamiento de los ayuntamientos en esta parte, ¿no? Y después, por supuesto, claro, es un incremento respecto a los presupuestos de Vallehermoso, un incremento de dinero. Sí, puedes tener mucho dinero, pero si no tienes personal suficiente para ejecutarlo, pues de nada sirve tener 7,5 millones si después ejecuta pues la mitad. Estas son las premisas también que nos ha llevado a posicionarnos en contra. Claro, no es... Bueno, Alejandro, la verdad es que... Es una cuestión... No, te escuchaba con detenimiento. Digo que nos tenemos que despedir, pero la verdad es que bueno, seguramente podríamos estar mucho tiempo hablando de la realidad de La Gomera. Ya con tiempo, si te parece, un día te invitamos ya que vengas por aquí con calma y poder tener una entrevista para hablar en general de toda esa labor de oposición que están haciendo ya casi prácticamente como la principal fuerza que tiene delante la agrupación socialista de Gomera de Casimiro Curbelo. Alejandro García, Iniciativa por La Gomera, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Óscar, perdona, querías decir algo, pero sí, vamos un poquito mal de tiempo y prefiero que me lo comentes. Muy rápidamente, vamos, lo que viene a decir el señor García es que lo que viene a decir, y es el clamor que se habla en La Gomera, en este caso, que ya saben que Casimiro Curbelo, ASG controla, Gesplan controla Visocan, Cansa, carreteras e infraestructuras educativas y la sanidad en la isla de La Gomera. Lo que viene a decir el señor García, lo que apuntan en La Gomera es que mantienen el temor de que Gesplan en La Gomera se pueda convertir o se haya convertido en una agencia de colocación a personas afines a la figura Casimiro Curbelo o a personas afines, en este caso, a la agrupación socialista de La Gomera. Lo que ocurre políticamente en La Gomera, desde luego, es para escribir un libro. Primero, la sanidad. Allí controla la sanidad ASG, la controlaba en el Pacto de las Flores y la controla en el apoyo de ASG a Coalición Canaria Partido Popular. Que, por cierto, Coalición Canaria La Gomera también ha estado sufriendo un sometimiento por parte de la Organización Nacional de Coalición Canaria Fernando Clavijo, porque ya yo conté en su momento que Coalición Canaria en La Gomera quería controlar la sanidad, porque en el gobierno de Canarias quien controla la sanidad es Fernando Clavijo y Coalición Canaria, Esther Monzón de Coalición Canaria. Al final, Coalición Canaria le dijo Fernando Clavijo le dijo a los hombres y mujeres de Coalición Canaria en La Gomera, concretamente a su máximo responsable, Víctor Chinea, no. Aquí la sanidad es para quien me la ha pedido, que es Casimiro Curbelo, ASG, quien tiene que controlar la sanidad en la isla de La Gomera. ¿Sabe qué hicieron en Coalición Canaria? ¿Saben qué hicieron los hombres y mujeres de Víctor Chinea? Se plantaron. Cuando Clavijo y los hombres fuertes de Coalición Canaria fueron a hacer campaña en La Gomera, desaparecieron. No estaba ni Víctor Chinea ni ningún dirigente de Coalición Canaria en La Gomera. ¿Cómo lo resolvió Fernando Clavijo? Pues colocando a Víctor Chinea en el gobierno, y aquí todo el mundo se calla, es decir, como director general, en este caso, de relaciones del gobierno con el Parlamento Canario. Por cierto, ya conté en su momento para que vean las cosas políticamente incorrectas que ocurren en La Gomera. No sé si recuerdan los gomeros a Gregorio Medina Tomé. Gregorio Medina Tomé fue un destacado dirigente del PSOE en La Gomera. Hace mucho tiempo, cuando Casimiro Curbelo era el presidente del Cabildo de La Gomera, Gregorio Medina Tomé era su vicepresidente. Fue senador y delegado del gobierno. Cuando el famoso incendio, uno de los incendios tremendos que ocurrió en La Gomera, hubo diferencias entre el propio Casimiro Curbelo y Gregorio Medina Tomé. Es decir, al final lo fue relegando, hubieron unas diferencias, un distanciamiento terrible entre el propio Curbelo y su vicepresidente. Desapareció de la órbita política insular. Pues el propio Gregorio Medina Tomé todavía continúa en el Partido Socialista en La Gomera, pero Gregorio Medina Tomé aceptó una oferta política del propio Casimiro Curbelo y en la actualidad es director insular
director insular del Cabildo Insular de La Gomera. O sea, forma parte del gobierno con mayoría absoluta de ACG, siendo hombre del Partido Socialista. Según me cuentan, en algunos plenos, incluso en la oposición está el Partido Socialista, a veces reta el propio, políticamente los plenos, el propio Gregorio Medina Tomé asumiendo la dirección insular, una dirección insular a sus propios compañeros de partido en el pleno. Y ojo, porque algunos hombres y mujeres destacados del PSOE en La Gomera me contaban ya hace algunos meses que estaban sopesando la posibilidad de abrirle un expediente, insisto, al propio Gregorio Medina Tomé. Porque, insisto, está en el PSOE, pero y defiende las políticas de Casimiro Purbel. La política de La Gomera es apasionante, Óscar. La verdad es que es una pena que no se hable más de la política gomera, pero bueno, aquí sí que hablamos, y ustedes lo saben, a riesgo de, bueno, pues de lo que pueda pasar, pero nosotros sí que hablamos de la política de La Gomera, igual que hablamos de la política del resto de islas de Canarias, porque para eso hacemos periodismo y para eso tenemos el programa como Canarias al Día y el apoyo de ustedes como espectadores y de muchas empresas que patrocinan este programa. Por eso es importante que ustedes vean la publicidad. Por cierto, si conocen a gente que todavía no nos ve, que les dice, oye, ¿qué pasó con Mírame Televisión? Recuerden, hay que resintonizar el canal. Es fácil, una vez que resintonicen su televisor, podrán ver la nueva Mírame Televisión a nivel autonómico, en alta definición. La verdad es que merece la pena. Nosotros continuamos en La Palma, porque ya hay decreto urbanístico para la regeneración de la isla. Quiero que vean este titular de Canarias Ahora. El decreto urbanístico para La Palma permite construir sobre coladas y abre la puerta a regularizar viviendas ilegales. La norma supedita las futuras construcciones a informes científicos técnicos emitidos por una entidad acreditada en la materia. Bueno, vamos a ver qué recorrido tiene este. El gobierno canario pretende devolver a los palmeros las mismas condiciones que tenían antes del volcán. La verdad es que no sabemos si esto va a ser posible. Sí que es verdad que aquí hay una flexibilidad urbanística, en este caso, que se ha plasmado en un decreto que, por ejemplo, insisto, puede permitir que muchas de esas viviendas ilegales que fueron afectadas por el volcán puedan regularizarse, Óscar. Sí, en este caso además ha habido un posicionamiento claro de José Antonio Balbuena, el anterior consejero de Transición Ecológica y Cambio Climático en el gobierno anterior del señor Torres, ¿no? Que además también hizo, creo, hizo un esfuerzo importante. El PSOE ha tildado de decepcionante ese decreto, avisa de que genera mucha incertidumbre. Se ha preguntado, por ejemplo, qué van a hacer, qué va a hacer de los vecinos que tienen sus terrenos con más de 10 metros de colada y no disponen de otro suelo donde ubicar su vivienda. Se ha preguntado Balbuena también, ¿no va a haber ningún tipo de ayuda? Eso no aparece en el nuevo decreto ley en el que redactamos nosotros. Sí aparecía, ha dicho el propio Balbuena. ¿Qué ha pasado con la posibilidad de comprar con el valor de mercado de antes del 19 de septiembre? Ha dicho en nuestro decreto, insisto, lo dice el PSOE, se contempla. Aquí ha desaparecido. Por tanto, bueno, dice, se plantea qué miedo tienen a la participación ciudadana, porque ellos dicen que dejaron un decreto ya preparado, que el gobierno actual, la Consejería de La Palmera, Nieves Lady Barreto, según el PSOE, lo ha modificado y que parece que era un decreto realizado con consenso y que además abarcaba a todos los afectados y afectadas. Dice el PSOE ahora en la oposición, el señor Balbuena, que este decreto no abarca, insisto, a la totalidad de los afectados. Bueno, Óscar, y en La Palma hay otras cosas que están ocurriendo, sí, ¿verdad? Bueno, ya saben que he contado algunos nombramientos, contaba algunos nombramientos del entorno de Ángel Víctor Torres. Decía el pasado martes, avanzaba el nombramiento de Berta Pérez, la ex vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, como número 3. Decía que iba a ser la subsecretaria, efectivamente. Bueno, pues ya se va a convertir en subsecretaria del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige el gran canario Ángel Víctor Torres. Decía que estamos atentos y vamos a estar atentos de algunos nombres. Hay que estar atentos, por cierto, de un nombre que llevo ya poniendo sobre la mesa de hace algunos meses. El Antonio Olivera. Antonio Olivera fue viceconsejero de presidencia del gobierno autónomo, un hombre muy cercano, ese es el puesto leal. Que ahora tiene Alfonso Cabello, por ejemplo. Cierto, bueno, cierto. Alfonso Cabello estará el próximo miércoles en Canarias al Día, perdonen la promoción. Ponía sobre la mesa el de Antonio Olivera, repito, el que fue viceconsejero, hombre de la máxima confianza de Torres. Hay que estar muy atento porque puede ser hombre al que esté intentando, bueno, el hombre parece que le ha llegado la oferta, pudiese estar sopesando esa posibilidad, pero no descarto que al final pueda aceptar y marcharse, insisto, a la capital de España en el equipo de Torres. Ojo, hablando de La Palma, ya saben que en estos momentos, bueno, pues ahí se creó en su momento el comisionado para la reconstrucción del volcán de La Palma. Es un comisionado que depende directamente del gobierno de Sánchez, directamente de Presidencia, que ahora asume, una vez más, Félix Bolaños, es decir, de Moncloa. Bueno, pues en este caso es el enlace entre el gobierno de España y la isla de La Palma, las instituciones canarias. Ya saben que desde hace ya algún tiempo esa responsabilidad la asume un palmero, que por cierto,
también fue del PSOE, fue secretario de Estado de Hacienda, en este caso con la propia ministra, la señora Montoro. Héctor Izquierdo es ahora mismo el máximo responsable de ese comisionado. Según me apuntan, habría que estar atento porque podría tambalear la figura del palmero Héctor Izquierdo al frente de ese comisionado. O sea, podría sufrir una remodelación, podrían cambiar a Héctor Izquierdo por otro hombre u otra mujer que asuma con mayor peso esa responsabilidad del comisionado para la reconstrucción del volcán de La Palma. Por tanto, habría que estar atento porque parece ser, me cuentan, los superiores del señor Izquierdo parece que no están del todo satisfechos con la gestión que ha hecho. Insisto, hay que estar atentos porque pudiesen cambiar la figura, repito, del actual responsable del comisionado para la reconstrucción de La Palma, el socialista Héctor Izquierdo. Sería el segundo cargo que se le cae al gobierno de Canarias en unos meses. En este caso, si se cumple lo que dice Óscar, por destitución. El otro fue Fernando Miñarro por abandono, por cese por su parte, el que fuera director de infraestructuras educativas. Es curioso lo de La Palma, porque al final eso ha sido una apuesta muy clara de Coalición Canaria, que además sacó sus frutos políticamente al volcán, las cosas como son, porque por eso consiguió la mayoría absoluta el exalcalde del Paso, Sergio Rodríguez, y han conseguido unos muy buenos resultados. Les vino bien políticamente el volcán. A nadie vamos a engañar con eso, y ellos además han apostado por tener ese comisionado, o sea que llama mucho la atención. Ya que estamos hablando de La Palma, hay que estar pendiente a ver si continúa o no Anselmo Pestana, el secretario insular del PSOE de La Palma, como delegado del gobierno. Hay que estar muy atento. Hay que estar muy atento también si continúa o no Javier Plata como su delegado del gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y luego, lo que sí, eso habría que estar atento en los próximos días. Lo que sí estoy convencido que no va a haber cambios en la dirección regional del PSOE en Canarias. Estoy convencido que va a continuar Ángel Víctor Torres como secretario general. Eso sí, habría que estar atento a los cambios que puedan producirse en el grupo parlamentario. Yo creo que el cambio pasaría en este caso porque Nira Fierro se convierta en presidenta del grupo parlamentario en sustitución del propio Torres, porque saben que Nira Fierro es en este momento secretaria de organización del PSOE en Canarias. Bueno, continuamos ahora con un repaso un poco más rápido de noticias de actualidad que está ocurriendo en Canarias, en concreto en la isla de Gran Canaria. Gáldar es un municipio con el que tenemos un especial cariño, porque la verdad es que tiene un municipio muy rico en muchas cuestiones, pero también muy rico arqueológicamente. Es uno de los municipios más importantes, sin duda, de Canarias, y además a nivel arqueológico es sin duda una auténtica joya. Vean este titular, esta noticia: el hallazgo de un esqueleto en la necrópolis de La Guancha, en Gáldar, desvela otro posible cementerio prehispánico. El descubrimiento de una fosa junto a un túmulo llega tras 80 años sin salir a la luz los restos humanos en la zona. A unos metros hay un empedrado intacto que puede ocultar debajo nuevos restos humanos, sobre todo por la situación en la que se encontró, el grado de conservación de este esqueleto. Insisto, esto es un hallazgo muy importante y que, bueno, ha generado muchísimo que hablar. Óscar, al final, qué importante es mirar para nuestro pasado, y eso, también todo hay que decirlo, en Gran Canaria siempre lo han sabido hacer mucho mejor que en Tenerife. Sí, yacimiento declarado bien de interés cultural, y en este caso, bueno, fue una sorpresa arqueológica, fue a través de la realización de unos sondeos que permitieron sacar a la luz, en este caso, bueno, pues los restos de este esqueleto humano completo. Y como dato significativo que hay que aportar a esta noticia es que es la primera vez que se encuentra un cuerpo humano desde los 40 años, insisto, del pasado siglo. Por tanto, creo que tiene su relevancia, pero demuestra también la importancia, la responsabilidad, el interés que hay en el equipo, en este caso, entiendo, del Cabildo de Gran Canaria, en esta materia, en este ámbito. Una sensibilidad, insisto, muy superior a la que ha habido históricamente en la isla de Tenerife, y a los hechos nos remitimos. Al final, evidentemente, los hallazgos y la conservación del patrimonio arqueológico es mucho más importante en Gran Canaria que, tristemente, en la isla de Tenerife. Ojalá que en ese sentido Tenerife coja ejemplo. Bueno, continuamos. Bueno, fíjense que hemos hablado aquí en este programa de un montón de cosas, pero también hemos hablado de plagas. Hemos hablado de plagas de ratas en Santa Cruz de Tenerife, con unas imágenes que, bueno, generaron muchísima indignación vecinal por algo que están padeciendo y que, por cierto, no se ha solucionado. Hemos hablado también de plagas, o en este caso, mejor dicho, de colonias de gallinas y gallos en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta 8 barrios afectados por esas colonias, insisto, de gallinas y de gallos. Pues bien, hoy vamos a hablarles de moscas, de una plaga de moscas en Siete Palmas. Una plaga de moscas en Siete Palmas incomoda a vecinos y comerciantes, desde las asociaciones vecinales hasta los diferentes representantes del sector comercial. Bueno, consideran que el ayuntamiento tiene que tomar cartas en el asunto. Óscar, en Santa Cruz de Tenerife las ratas y en Las Palmas de Gran Canaria las moscas. Y además hay mucha mosca por ahí danzando, efectivamente. Sí, en este caso, bueno, ocurre en este barrio, en esta zona concreta, Siete Palmas de la capital Gran Canaria. Una zona que comercialmente es muy importante. Claro, por eso afecta, hay malestar entre los comerciantes y los vecinos.
y esto ocurre en algunos municipios y esto es responsabilidad, entiendo, del área de servicios públicos y el área de medio ambiente, sin duda, en este caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que deben de tener estrategias, deben de desarrollar planes eficaces directos, porque esto es planificación para tratar de evitar que esto ocurra y para tratar, en este caso, de golpear, de focalizar y desde luego eliminar de manera eficaz y directa un asunto que se puede extender y que afecta directamente a los vecinos y en este caso a los comerciantes, teniendo en cuenta, como dice, que es una zona comercial importante de la capital Gran Canaria. Y al final también volvemos a lo mismo, un problema también de salubridad, lógicamente, claro, que no agrada ni a vecinos ni a comerciantes. Como tampoco ha agradado la noticia que han conocido en los últimos días los vecinos de Las Reollas, también en la capital Gran Canaria, porque allí han conocido, están pendientes de esas obras de la reposición de sus viviendas que, bueno, pues un percance ha provocado un nuevo retraso en la inauguración del que va a ser el primer edificio de esta reposición de viviendas que estaba prevista para enero. El primer edificio de la reposición de Las Reollas se retrasa hasta julio. El motivo, según la empresa constructora, es que se ha encontrado, bueno, pues una roca de gran tamaño que impide, bueno, pues que ha roto, digamos, la hoja de ruta que tenían para poder llevar a cabo las obras en tiempo y forma. Ustedes saben que esto además es muy complicado porque cuando son causas de fuerza mayor o causas sobrevenidas, bueno, pues realmente poco se le puede exigir a la empresa y al final, bueno, pues lo que hay que es ampliar los plazos, Óscar. Eso sí, en principio hasta julio no se podrá inaugurar ese primer edificio de la reposición de viviendas de Las Reollas. En este caso el Ayuntamiento, el área de urbanismo del Ayuntamiento ha concedido esa prórroga de 6 meses. Claro. Pues una adversidad, en este caso un contratiempo para la empresa, pero es verdad que independientemente del hecho, bueno, pues que se hayan topado con una masa rocosa, bueno, pues tampoco es responsabilidad en este caso de la empresa, pero ahora bien, tiene que asumir la responsabilidad el área de urbanismo, es decir, de presionar a la empresa para que cumpla los plazos, porque, como digo, urbanismo ha concedido esa prórroga de 6 meses. El responsable, el concejal de urbanismo en este caso, Mauricio Roque, insisto, responsable para que haga una vigilancia y una presión y una fiscalización para que se cumplan los plazos por parte de la empresa constructora. Sí, porque al final, como siempre, los más perjudicados, los que pagan y que están en una situación muy complicada por el estado de sus viviendas actuales son los vecinos de Las Reollas. Y en Fuerteventura, hablábamos con Lola García el jueves pasado por esa lucha que tiene el Cabildo apoyando al sector pesquero contra los planes del Gobierno central de instalar parques eólicos marinos en gran parte del litoral de Canarias, especialmente en la costa de Fuerteventura. Bien, la lucha no solo es contra los parques eólicos marinos, sino también contra los parques eólicos en tierra y contra los planes que tiene el propio Gobierno de Canarias, donde gobierna Coalición Canaria, al igual que en el Cabildo de Fuerteventura. No le tiembla el pulso a Lola García, por lo que hemos visto en estos meses de gobierno, en plantarle cara incluso a su partido cuando se encuentra con problemas o, por ejemplo, con exigiendo ese dinero que tenía que haber llegado en los presupuestos y que parece que se va a corregir en fase de enmiendas para ese complejo ambiental de Zurita, para la instalación de una planta de todo en uno. Ahí es verdad que es una competencia del Partido Popular en el Gobierno de Canarias, pero el Partido Popular gobierna con Coalición Canaria. Pues bien, quiero que vean este titular. Fuerteventura acudirá a los tribunales para detener los parques eólicos que se saltan en el planeamiento con la excusa del interés general. La medida del contencioso administrativo se adopta tras varios requerimientos previos al Gobierno de Canarias sin recibir respuesta alguna. Así que el Cabildo de Fuerteventura ha decidido defender el interés y la legalidad porque en su criterio hay parques eólicos que están previstos por el Gobierno de Canarias en contra de lo establecido por los planes generales de algunos municipios en base a ese supuesto interés general que evidentemente todos estamos a favor de la instalación de las energías renovables, pero no a cualquier precio y no de cualquier manera y sobre todo que se haga de una forma ordenada, que es lo que llevan pidiendo desde hace muchísimo tiempo en la isla de Fuerteventura. Sí, no, está haciendo lo que tiene que hacer como responsable pública y además está demostrando Lola García en este episodio, ya lo demostró cuando criticó el hecho de que no haya garantías presupuestarias por parte de la Consejería del Partido Popular, aquel asunto ambiental, aquel complejo ambiental de Fuerteventura. Demuestra que no está actuando en base a criterios partidistas. Porque, como dice David, así es, ella forma parte de Coalición Canaria en Fuerteventura, es dirigente de Coalición Canaria en el Gobierno autónomo, como saben, cogobierna Coalición Canaria Partido Popular. Es verdad que también, en este caso, con los parques eólicos depende de esa cuota del Partido Popular, si no me equivoco, Mariano Hernández Zapata, si no me equivoco, ese área también al frente del dirigente Partido Popular. No quiero entender que haya rencilla o que quede en rencilla de esa mala relación que existe entre Coalición Canaria y el Partido Popular en Fuerteventura. Tú lo puedes enfocar porque esto es una cosa personal, pero es que no olvidemos que el Gobierno de Canarias no se puede entender como dos estamentos divididos. Al final esto es un todo. Bueno, de hecho es un todo.
todos, un mismo gobierno. Lo ha dejado claro Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, el vicepresidente. Digo que hay rencillas, eso sí, pero en Coalición Canaria, entre Coalición Canaria y el Partido Popular en Fuerteventura, que no pactaron, porque allí gobierna Coalición Canaria, Partido Socialista. Por cierto, incómodo también debe ser para un hombre del gobierno de Coalición Canaria, de la cuota de Coalición Canaria, porque hay un hombre que tiene una consejería, que ostenta una consejería en el Ejecutivo Regional y forma parte de la amplia familia de Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura. Bueno, pues así están las cosas en Fuerteventura. Nosotros también animamos, por supuesto, a que el Cabildo vele porque se cumpla la legalidad y que el Gobierno de Canarias, bueno, pues cumpla con su papel, en este caso, de desarrollar las energías renovables, pero que lo haga de manera ordenada. Óscar, te me quedaste mirando, ¿querías decir algo más? No, nada más. Ah, bueno, pues entonces nos vamos. Está todo dicho. Sí, la verdad que sí. Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, buenas noches. Ha sido un placer, otro día más intenso de muy intenso programa en directo. Y vendrán semanas bastante intensas. Sí, sin duda, antes del parón navideño todavía tenemos muchísimas cosas que contarles. Nos despedimos así con estas bonitas imágenes que han recogido todos los medios de comunicación de una ballena yubarta que fue captada entre las islas de Alegranza y La Graciosa. Ahí están viendo esas imágenes, por cierto, imágenes de Ginés Díaz Pallarés, fue quien sacó estas fotos tan bonitas. Ginés Díaz Pallarés, que es un histórico del movimiento ecologista en Canarias y que nos ha brindado, bueno, pues estas imágenes, insisto, que demuestran la biodiversidad, sobre todo en materia de cetáceos que tiene Canarias. Bueno, en general, la biodiversidad de Canarias es un auténtico tesoro y ojalá que imágenes como esta nos ayuden a valorarlo más, ¿no? Los cetáceos viven en Canarias también, bueno, amenazados por todo ese tráfico marítimo, muchas veces sin control, que existe en nuestras costas. Así que con estas imágenes nos despedimos. Que pasen una feliz noche.